La Zona Cero. Os ofrecemos un monográfico Zona Cero fascinante porque ¿qué tal si hablamos de las antiguas, antiquísimas civilizaciones que poblaron los míticos ríos? Ahí estaba el Tigris, el Éufrates, el Nilo y por supuesto el Indo, gran protagonista de este monográfico en el día de hoy. Vamos a hablar de Mohenjo-Daro, vamos a hablar de una civilización que floreció hace 5000 años. Muy curiosa. Cuando se descubrieron las ruinas de la ciudad se pudo constatar que no existían templos, que no había palacios, pero eso sí, había una exquisita urbanización donde había alcantarillado, donde cada casa tenía retrete y baño. Bueno, pues Mohenjo-Daro hace 5000 años era auténticamente esplendorosa, una ciudad fantástica de las 400 que jalonaban el valle del Indo. Surgió a la par que llegaron los primeros faraones en Egipto y murió, pues, víctima como siempre de la barbarie. Los arios, los antiguos pobladores de la India, la destrozaron 1800 años antes de Cristo. Mohenjo-Daro hoy es motivo de análisis porque sigue siendo un auténtico enigma. ¿Cómo fueron aquellos antiguos pobladores? ¿Cómo fueron aquellos primeros pakistaníes? Vamos a averiguarlo con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Aquí tengo a Jesús, que está hecho todo un pakistaní. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué fantástico vienes, ¿eh? Vienes con tu sayón, con tu gran turbante. Qué maravilla. Con la barbita que pasa desapercibida. ¿Qué tal, Carlos Canales? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú vienes vestido de inglés del siglo XIX. Sí, con salacot y todo de corcho. Estás dispuesto a trazar líneas ferroviarias y todo, ¿eh? Sí, aquí imponerse a la justicia para que tengan peluca los jueces, esas cosas que no se nota que ha pasado. Tú siempre tan civilizado. Que ha pasado la reina. Muy bien. Bueno, pues Mohenjo-Daro, Carlos, una ciudad fascinante y demasiado extraña para tener tantos años, ¿no? Muy extraña por muchas razones. La primera de todas, porque fue una gran sorpresa su descubrimiento. Cuando en los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, tanto los dos primeros, John Marshall y Buck, empiezan a excavar en la zona del Indo, de la desembocadura del Indo, está relativamente cerca, si no es que esté cerca, en lo que hoy es Pakistán, y descubren las ruinas de una antigua civilización urbana, pues la verdad es que removieron realmente lo que eran las bases de la arqueología tradicional de la época, porque aquí no estábamos hablando del creciente fértil, no estamos hablando de lo que es Irak, no estamos hablando tampoco de Siria, de Líbano, de Judea o de Egipto. Estamos hablando de un lugar situado a miles de kilómetros en el que daba todo a entender que había florecido una civilización que desde luego tenía algún tipo de escritura, en lo que se conoce hoy en día como protoíndico, y encima estamos hablando de ni más ni menos que hace más de 5000 años, cuando empezó. Claro, eso desconcertaba a cualquiera, pero sobre todo, y lo más importante y sobre todo, y creo que ahora hablaremos en detalle de ello, es que no se trataba simplemente de una civilización capaz de tener logros culturales notables, que podía llamar ya la atención, sino que tenía una desarrolladísima cultura urbana. Mohenjo-Daro era algo así como en Nueva York de la Edad del Bronce, es decir, debía ser una ciudad espectacular. Qué hermoso lo que dice de Nueva York. En día, recordad que hoy en día, en la zona que hay, en el triángulo enorme que forma entre Mohenjo-Daro, Harappa y Lothal, con varios miles de kilómetros de distancia, forman un triángulo en el que había más de 100 ciudades. Hasta 400, ¿eh? Exacto. Es decir, algunas eran muy pequeñitos para el concepto actual, pero ciudades en lo que era ciudad realmente, es decir, recintos amurallados organizados para una vida comunal que dependían además de una población agrícola situada en los alrededores y que habían desarrollado una civilización de un alcance formidable. Por cierto que una de las grandes líneas de investigación actuales sobre Mohenjo-Daro es su posible relación con Sumer, es decir, la posible relación que tendría con la aparición de las culturas en el sur de lo que hoy es Irak. La verdad es que no deja de ser fascinante porque es uno de los tres focos de civilización inicial del planeta. Y los tres, y eso es muy importante, están en la primera curva, es decir, el primer arco de lo que Cavallo Sforza y los genetistas han demostrado que fue el rumbo que tomó el ser humano cuando hace unos 70.000 años salió de las planicies de las tierras altas de Etiopía y se dirigió hacia el este. La verdad es que el hecho de que se pudiera hacer una civilización así en un lugar aparentemente hoy tan inhóspito plantea todavía muchísimos enigmas. Y por cierto, y lo has dicho tú al principio, qué triste el final que tuvo Mohenjo-Daro. Y toda la civilización que fue literalmente barrida. Por los arios. Sí, claro, los europeos, iba a decir por nuestros primos lejanos. Sí. Bueno, claro, el descubrimiento de Mohenjo-Daro, de Harappa, de tantas ciudades en el Indo, pues fue fruto de la catástrofe. Aquí, Jesús, hay que hablar del siglo XIX, de la dominación británica, de una línea ferroviaria entre Karachi y Lahore, y de unos hermanitos que empiezan uno por el sur y otro por el norte, y de venga, como nos falta piedra,
vamos a empezar a utilizar la piedra de estas ciudades que nos vamos encontrando para trazar la línea. Vamos, eso es eficacia. Es la línea ferroviaria más antigua del planeta, pero en todos los sentidos. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo fue esa cosa tan curiosa? Hombre, como anécdota, contar que estos dos hermanitos a los que hace referencia son los hermanos Brunton, y en una obra, Fernando Jiménez de Rosso dice que realmente le sobra la N del apellido. Brunton. Porque lo que hicieron fue desastroso, ¿no? Y estamos hablando del Imperio Inglés, justamente pues con un desarrollo y una cultura impropia para lo que llegaron a hacer, ¿no? Con estas grandes civilizaciones. Y se puede decir que a pesar de ellos, todavía se han conservado muchísimos restos para poder determinar cómo era el perímetro, cómo era un poco la sociedad y los adelantos técnicos. Tú los acababas de apuntar, pero yo creo que es importante recalcarlo para darnos cuenta de lo que hemos perdido y de lo poco que todavía se conserva, para darnos idea de la fascinación y del esplendor que podía tener no solo Mohenjo-Daro y Harappa, sino todo el imperio del Valle del Indo. Estamos hablando de que estaba cuidadosamente planeada y organizada. Estamos hablando de que posiblemente hubiera unos 40.000 habitantes. Es mucho decir, ¿verdad? Es mucho decir, pero época. Casi todos los datos apuntan por ahí. Y cuando antes Carlos decía lo de Washington, incluso París, no está desencaminado, porque la urbanización, el desarrollo técnico que tenían estas casas y estas ciudades era muy similar a lo que luego en el siglo XVII y luego XVIII alcanzaron pues las dos grandes ciudades importantes de aquellas épocas, como podía ser París en Europa, como podía ser la ciudad de Washington en Estados Unidos, porque tenían una planificación perfecta de agua, de desagües, de alcantarillas, de vertederos de basura, tenían piscinas públicas, parece ser, tenían esos baños privados, esos retretes, además al estilo occidental, porque tenían asientos, esos retretes también, y una planificación ciudadana tremenda, ¿no? Con calles rectas y estrechas, y con bloques rectangulares, precisamente para que se favoreciera la formación de sombra. Al hacer las calles tan estrechas había mucho más sombra y propiciaba también las corrientes de aire. Estamos hablando de una zona que es caliente por naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo XIX, en 1856, pues se encargan de hacer una línea, la línea ferroviaria de Karachi a Lahore, que prácticamente pues recorre todo lo que es el actual Pakistán. Y bueno, y estos dos hermanos, los hermanos Brunton, pues veían que se quedaban sin material, ¿no?, para acometer tamaña empresa. Y el material sobre todo era el firme, ¿no?, asentar muy bien la línea férrea para luego poner las traviesas y poner los hierros. Entonces, bueno, una de las características que tienen estas grandes ciudades del Valle del Indo son los ladrillos cocidos, pero además con una técnica que luego se está repitiendo 5.000 años después. O sea, no se ha mejorado para nada, sino todo lo contrario. Es como si la técnica se hubiera perfeccionado hasta tal momento y hasta tal grado que a partir de ahí se rompió el molde, y nunca mejor dicho, y todos los demás, incluso las construcciones actuales en Pakistán, reproducen el mismo modelo de ladrillo que se hacía 5.000 años atrás. Bueno, pues parece ser que a los hermanos Brunton les pareció un hallazgo tremendo, pero todavía fue mucho más penosa la historia, porque la barbarie de esta línea férrea, ¿no?, que llevaron a cabo estos dos hermanos, es porque lo que hacen es que uno empieza por el norte, otro por el sur, como tú comentabas. Uno de ellos, John Brunton, empieza por el sur y desmonta una ciudad medieval entera con su ruina, que era Brahmanibad. Y, bueno, pues, pero es que le envió una carta a su hermano diciendo, oye, que hemos encontrado la solución. Como ve que la cosa funciona, y bueno, total era una ciudad medieval, y dice, no pasaba nada, y además no protestaba ninguno de la gente con la que trabajaba, claro, para protestar, ¿no?, en la época aquella. Entonces, cuando le manda a su hermano pues este correo, esta carta, le dice, tú mira a ver si ves por alguna ciudad por ahí en ruinas, de estas que no vale nada, no te preocupes, e intenta desmantelarla, porque eso va a ser muy eficaz para la construcción de la línea ferroviaria de Karachi a Lahore. Y efectivamente, su otro hermano, William, pues echa una ojeada por allí y ve que hay una de ellas, y en concreto se ceba en Harappa, porque era la parte más norte. Harappa está más al norte de Pakistán que Mohenjo-Daro. Y efectivamente empieza a coger ladrillos y ladrillos y ladrillos. Estamos hablando de millones de ladrillos que podía tener toda esta ciudad. Hizo 200 kilómetros de línea. Y exactamente. Y así durante 200 kilómetros de línea, que tiene el privilegio, entre comillas, de estar cimentado sobre las ruinas de hace 5.000 años. Toda una obra maestra para hacer esa vía férrea. Pero bueno, a pesar de todo, que ahí es cuando esas casualidades que no existen, se entera un arqueólogo y empieza a investigar y a excavar, porque bueno, aquí tiene que haber algo más. Estos ladrillos proceden de algún lugar. Y efectivamente, cuando empiezan a excavar, se dan cuenta de que se encontraban, en concreto en Mohenjo-Daro, con una ciudad perfectamente planificada, como en 12 barrios, de los cuales 11 eran
pues de los normales, donde vivía toda la gente, y otro era la Ciudadela, que estaba metido en un montículo, y de ahí precisamente viene el nombre de Mohenjo-Daro, que es la colina de los muertos, porque encontraron muchísimos muertos en esa colina, que ahora mismo, que desde hace 2000 años está coronada por una estupa, ya sabéis que es uno de los monumentos budistas, pero que desde luego yo creo que cuando lo coronaron con aquella estupa tampoco se daban cuenta los antiguos budistas que debajo tenían una floreciente civilización que había muerto pues por la barbarie también de los pueblos bárbaros y arios, ¿no?, que en el 1800 a.C. pues asolaron aquello. Bueno, pues a pesar de todas esas barbaries, hoy por hoy lo que nos queda es la estructura de una ciudad fascinante donde se adelantaron por milenios a muchísimos de los desarrollos técnicos y sanitarios que ahora mismo tenemos en las ciudades. Sí, decían los arqueólogos cuando iban encontrando los primeros restos humanos que casi todos estaban marcados por el sable, Carlos. Sí, efectivamente, fueron restos de saqueo y destrucción. De hecho, tanto Jarapa como Mohenjo-Daro y las ciudades pequeñitas que se han encontrado, más pequeñas, estaban amuralladas. No tenían unos sistemas de murallas tan perfeccionados como los que había en el Valle del Tigre y el Éufrates, donde había aquello atraía, como la mila, las moscas, a todos los barrios de alrededor. Pero es cierto que parece ser que una de las razones y de los motivos de la ruina final de la civilización de Mohenjo-Daro y Jarapa, que por cierto no parecía, o aparentemente no hay indicios de que fuera una civilización netamente guerrera, no lo parece. Parece que la expansión fue más bien de tipo comercial, basado en modelos de estructura de las ciudades y de los conglomerados campesinos que había alrededor, sin olvidar que tenía que tener una estructura estatal muy organizada, por una razón. Las ciudades, como ha dicho Jesús antes, estaban perfectamente trazadas y planificadas. Es el primer caso conocido de planificación urbana del mundo. Eso exige de alguna manera organización estatal muy sólida. Pero lo curioso, Carlos, es lo que comentábamos, que cuando se empieza la prospección arqueológica no se encuentra resto de alguno de templo religioso o de palacio, ¿no? Ahí está, esa es la primera anomalía. Hay dos anomalías muy serias. Esa es la primera, efectivamente. No se sabe qué tipo de culto había, tampoco hay figurats, no hay un tipo de monolito de construcción o de edificación que claramente, aunque no fuera religiosa, la gente del siglo XIX identificaba rápidamente como religiosa, que era el caso clásico. Tampoco parece existir una especie de cultura destacada del poder, lo cual es extrañísimo. Una ciudad tan planificada, no parece que exista una pirámide, una gran tumba o algo que represente a un poderoso, a un líder, a un rey. Es decir, es algo anómalo que llamó muchísimo la atención, porque hay que decir, incluso entre los pueblos de las estepas, por ejemplo, los parientes de los que estuvieron en Mohenjo-Daro, siempre líderes. Claro, las tumbas, por ejemplo, reales escitas del siglo V a.C. eran espectaculares, o los kurganes, donde se enterraban los reyes de las estepas. Bueno, aquí no hay nada. Esa es una de las dos razones que ha llamado la atención a los arqueólogos de que todavía hay mucho que desvelar. La segunda es algo muy interesante. ¿Os habéis dado cuenta de lo que significa desde el punto de vista de una estructura agraria que haya ciudades de 40.000 habitantes? Significa una estructura organizada de comercio, industria, transporte y comunicaciones asombrosa. En una zona, además, realmente no mucho más rica, aunque yo vi algo más que ahora, pero no mucho más rica desde el punto de vista de la optimización, de las ventajas del terreno, de lo que es ahora. Es decir, ¿por qué desarrollar una civilización tan avanzada en un lugar como ese, en un sitio tan incómodo? Lo hicieron de una manera tan correcta y tan perfecta, y encima lo mantuvieron por lo menos unos 1000 años totalmente intacto. Sí que parece, efectivamente, lo que dice Carlos es cierto, además... Parece un juego, no es una broma. Sí, y el juego además, al juego se añaden más de 4000 y pico sellos, que parecen de clanes, de familias, de grupos identificativos, ¿no? Que estaban muy bien organizados. La verdad es que... Incluso por barrios, fíjate, en algunas zonas. Ese es el otro enigma. De los dos que habéis dicho, habría que añadir un tercero, porque en esos sellos, si os acordáis, hay una escritura, hay unos signos que todavía está sin descifrar. Ese es el tercer enigma, que es la escritura del Valle del Indo, donde nos aportaría muchísima información que ahora mismo, por desgracia, carecemos. En los sellos que aparecen, Jesús, figurillas, ¿no? Sí, casi todos son animales. Pero estamos hablando de una cantidad de sellos de piedra, más bien de esteatita, ¿no? Que están muy bien tallados, más de 4000 se han encontrado, tanto en Mohenjo-Daro como en Jarapa. Ahí se les empleaba, sobre todo, para el comercio de cerámica, para marfil, para el comercio de madera, de telas de algodón, y sobre todo el comercio que hacían con Mesopotamia, con los cuales pues tenían bastante relación. De hecho se han encontrado sellos sumerios. Claro, sí, porque como decías tú bien, Juan, al principio, son las tres civilizaciones que en aquella época florecían en todo el mundo. La del Valle del Sumer, la del Valle del Indo y todo lo que era pues el Valle del Nilo, ¿no? Que es la que quedaba, la egipcia.
3 civilizaciones que no por casualidad estaban desarrollando una gran cultura en distintas partes del mundo. Bueno, pues tenían relación con Mesopotamia y también con el Golfo Pérsico. Las imágenes casi siempre suelen ser de animales, pero es curioso porque las inscripciones que aparecen arriba, a pesar de que sean animales iguales, nunca es la misma inscripción. Por eso despista muchísimo. Es muy difícil encontrar el sello Rosetta que sirva para descifrar el resto de los ideogramas, porque ni siquiera se sabe realmente si esta escritura forma parte de algún tipo de ideogramas o de algún tipo de sistema silábico como el que conocemos actualmente, porque no se emparenta en absoluto con las lenguas indoeuropeas de las culturas que le sucedieron. Esto es uno de los grandes enigmas que subyace en todo el Valle del Indo. Pero sí que nos muestra que es una civilización muy bien estructurada, muy bien organizada, ¿verdad? Hombre, claro, porque lo que estaba demostrando es que estos sellos, si no servían, lógicamente, para intercambio de monedas, porque no eran monedas, era porque eran sellos comerciales, pero sellos que además distinguían un poco los rangos o las clases sociales o las etnias que podían tener aquella civilización. Es decir, eran como signos o sellos grupales que luego se intercambiaban y que los animales, además, y esto es un dato muy importante, porque demuestra otro de los enigmas que quedan ahí latentes en el Valle del Indo. Muchos de esos animales eran animales cotidianos, animales de los que se podían ver en aquellas latitudes y en aquella época que estamos hablando de hace 5.000 años. El búfalo, el antílope, el elefante... Los rinocerontes, bueyes, tigres, pero también sabéis lo que aparecen. Pero hay otros que no. Claro, pero aparecen unicornios. Unicornios. Pero unicornios no tal como los conocemos nosotros, no como équidos gráciles y de una estructura pues como muy medieval, muy mítica, sino todo lo contrario, ni siquiera como asnidos. Se ven unos bóvidos muy pesados, muy fuertes, y con los cuernos curvados, ni siquiera rectos, como también a través de la iconografía medieval nos han transmitido. Pero realmente, si estamos hablando de animales reales, y todo indica que eran animales reales, porque parece que no había ninguna concesión a la imaginación en ese tipo de sellos, que eran muy prácticos, eran muy comerciales. No será un rinoceronte indio. Pero no por la forma del cuerno, verás, es que... Claro. Bueno, luego lo cuento. Cuando son animales que tienen 2 cuernos, por ejemplo, los pintan con los 2 cuernos o los reflejan. Cuando son rinocerontes, los dibujan o los representan con sus 2 pequeños cuernos. Pero cuando son... Pero el indio solo tiene uno. Sí, pero en ese caso... Las formas son distintas, justo al contrario. Los rinocerontes indios se conocían muy bien, porque la estructura ósea y la estructura corporal es muy conocida, no ha variado desde entonces. Entonces se sabe perfectamente porque se identifican prácticamente todos los animales. Lo que pasa es que hay algunos que no, porque la forma que tiene el cuerno ya no se corresponde tampoco a ningún rinoceronte indio. Son cuernos que le salen muy alargados, como muy verticales, y siempre con esa ligera inclinación, como una especie de S que hacen, con lo cual también pues desmiente un poco el concepto mítico que tenemos de los unicornios. Pero entonces Enrique IV buscó mal, Carlos. Buscó mal, porque no tenía que haber ido... No, lo decía porque tenía que haber ido a África, ¿no? El famoso escudero Liz. Tengo aquí la imagen de uno de los unicornios que está describiendo Jesús, y efectivamente, el problema que había es que el rinoceronte indio sí aparece claramente reflejado con su cuerno girado por de una manera exactamente como es, en tanto que esta especie de bicho tenía una especie de cuerno mucho más largo, que obviamente no se ha encontrado, nunca se ha encontrado ningún No, es que si lo comparas con los rinocerontes indios ves que no se parecen en nada, son especies de bóvidos totalmente diferentes, pero una especie que ha desaparecido. Pero lo curioso es que por lo menos se sabe que hace 5.000 años sí existían en el Valle del Indo. Y tampoco es extrañar que, igual que ha ocurrido con otros animales criptozoológicos que ya han pasado pues a razas totalmente extinguidas, con el unicornio, o como se llamara aquel animal, sí se hubiera extinguido, y lo que hubieran quedado pues son esos restos de los nómadas que van transmitiendo los mensajes verbales casi siempre a distintas civilizaciones, y a partir de ahí pues se comentara, ¿no? Y eso incluso en alguna obra de Plinio se decía que el origen de los unicornios procedían de la India. La India y Pakistán, evidentemente, en aquella época era lo mismo. Ahora Pakistán es otra historia, es el Valle del Indo. ¿Y por qué no pensar que a lo mejor Alejandro Magno, Carlos, se topó con los unicornios, con los últimos? Ninguna mención existe al respecto, pero la flota de Nearco bajó, como es bien conocido... Nearco se encontró ballenas. El Indo entero, sí, luego hizo toda la ruta a través de lo que hoy es la costa de Pakistán y de Irán, hasta encontrarse de nuevo con el mar, No, llegó hasta el Mar Rojo, porque no se metió por el Golfo Pérsico. Y la famosa carta de Alejandro a su madre diciendo que había descubierto que el Indo estaba conectado con el Nilo porque había cocodrilos, ¿no? Lo que se le achaca al pueblo de Alejandro Magno es la culpa de haber matado al último león de Tracia, pero bueno, esperemos que no. Que en cualquier caso, la verdad es que los enigmas que existen en su civilización del Indo van creciendo según se van descubriendo cosas nuevas, sobre todo porque sigue sin encajar la capacidad de tener una sociedad tan estructurada, tan elaborada y tan perfecta, que además
mantenía, como ha dicho muy bien Jesús, básicamente los sellos, el hecho de encontrar sellos sumerios significaba que había contacto comercial, e incluso es muy posible contacto diplomático, es decir, que hubiera relaciones a nivel estatal. Bueno, pues ¿por qué no intentar ocupar entonces o de alguna manera conectar a través del enorme vacío que había entre las dos civilizaciones? Bueno, es una cosa que no está muy clara. Otro de los problemas o de los enigmas que he intentado resolverse es que, como se sabe que la escritura, sin duda alguna, bueno, desde luego no se sabe nada del idioma del indo, pero desde luego lo que parece claro es que no era una lengua indoeuropea como la de los pueblos que acaban luego con ellos. ¿Y esa conexión que siempre se ha comentado entre el indo y la isla de Pascua? A través de las tablillas rongo-rongo, que se parecen muchísimo. Eso es una interpretación del alfabeto. Bueno, sobre el rongo-rongo la verdad es que cada vez se sabe más. Sería, no debería ser curioso, que de verdad lo que sostienen ahora algunos especialistas, bueno, o sea, es que la anomalía de Pascua es que tiene el único alfabeto aislado del planeta Tierra. Pero es que hay una similitud tremenda, se dice, ¿verdad? Sí, es bastante elevada en algunos símbolos. Solo tiene un pequeño fallo esa teoría, es una teoría que, entre otros, defendió el paleógrafo húngaro Guillermo de Havesi. Sí. Pero tiene un pequeño fallo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la lógica. Y es que es incomprensible que estos dos idiomas estén relacionados, a pesar de que se sabe que hay por lo menos unos 15 o 20 signos muy similares entre los que es la escritura rongo-rongo y lo que son los 200 signos diferentes que se han encontrado en el Valle del Indo. Sí, pero es la diferencia es que estamos hablando de culturas separadas por 3.500 años y por un espacio, una distancia de 20.000 kilómetros. En fin, y una similitud del 8%. Entonces, claro, es una similitud muy baja. Entonces... En fin, podría ser realmente si nos faltan algunas piezas de este puzzle, pero con lo que conocemos ahora es imposible. Pero ya no tanto por la distancia, porque la distancia incluso podría ser un elemento salvable. Pero la antigüedad de 3.500 años, porque no lo olvidemos, un pequeño repaso, ¿no?, un poco sobre las escrituras rongo-rongo, la mitología dice que son transportadas a la isla de Pascua por un rey mítico que es Otumatua, cuando llega de un país también mítico que era el país de Iva, que no sabe cuál era, pero que parece que podía ser las Marquesas, pero toda la cronología legendaria no lo sitúa más allá del siglo XII después de Cristo. Por lo tanto, como veis, la diferencia es tan abismal que yo creo que cualquier teoría que vaya en ese sentido hace aguas por todos los lados. Iba a decir que el poblamiento de Pascua se dio en esa época con seguridad. El último punto del planeta Tierra que es ocupado por los humanos, antes, me refiero a la gran expansión occidental europea, son las Islas Chatham en Nueva Zelanda, que son ocupadas en el siglo XI. Es decir, es el fin del camino. No hay una cosa muy curiosa sobre la comparación con la rongo-rongo. Todos los alfabetos del mundo, todos tienen una herencia común. Es decir, todos, cuando digo una herencia común, quiere decir que todos están inspirados a su vez en otro parecido. Entonces, el problema que está consistiendo para los lingüistas, igual que para los genetistas, en el caso de la lengua, de los alfabetos, es determinar cuál fue el primero y por qué surgió de esa manera. Entonces, lo curioso es que, aunque existiera un 8% de similitud, no significaría nada, es que probablemente la tendrían, porque está claro que el alfabeto de Pascua no vino de la Luna, con lo cual tuvo que llegar de alguna parte. El alfabeto de Pascua parece ser que últimamente las investigaciones indican que está muy influenciado, curiosamente, por el alfabeto nuestro, es decir, que de alguna manera cogieron también signos de los navegantes, españoles, holandeses, de alguien, y que lo afinaron mucho a finales del siglo XVIII, cuando prácticamente estaban ya al borde de su gran cataclismo. La verdad es que lo llenaron de barbarismos. No, claro, es que cogieron simbolitos, elementos, no sé, es algo parecido como... Qué bueno. Como por ejemplo, el alfabeto ibérico está claramente influenciado por el griego, por algo muy parecido. Es decir, que cogieron algunos simbolitos que les faltaban o que añadieron. La verdad es que la teoría... A mí me pareció muy pillada por los pelos la de Cavalier Forza. Llegó el navegante y dice, esto me lo pones allí. A mí, de verdad que me cuesta mucho... Esto lo alargas un poco. Me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho creer la teoría de Cavalier Forza en genes, pueblos y lenguas. Pero bueno, es que es tan anómalo la separación del alfabeto de Pascua. En cambio, mira, en un documento que he sacado precisamente de una asociación española de lingüística, colocaban el enigma del problema de los pictogramas protoíndicos como uno de los grandes enigmas de la humanidad desde el punto de vista del nacimiento de las lenguas y sobre todo del nacimiento de los alfabetos. Porque sí se han identificado lo que llamaríamos colecciones de símbolos. Es decir, colecciones de figuritas humanas, colecciones de utensilios, colecciones de peces, colecciones de montañas, colecciones de árboles. Es decir, no todos son iguales. Entonces, claro, eso ya está indicando una estructura de escritura muy avanzada, en la cual hay simbolitos diferentes para significar cosas distintas. La gran discusión parece que se trata más bien de un alfabeto parecido al chino, es decir, ideográfico, más que uno de tipo silábico, como sería, por ejemplo, el nuestro. Entonces, bueno, esa es la gran discusión que hay ahora mismo, pero lo que pasa es que no sabemos a qué corresponde cada grupo o sector de figuritas dentro de cada una de las categorías en las que se han dividido. Bueno, pues Mohenjo-Daro, uno de esos grandes enigmas de la humanidad,
que hemos tratado de acercarnos a él en este monográfico Zona Cero. Yo creo, Jesús, que es una zona muy interesante y tendremos que ir también a otras parecidas, ¿verdad? Otras parecidas, ahí está también Cataluyú, por ejemplo, ¿no? En lo que es la actual Turquía o Jericó, incluso en algún momento pues también tenemos que ahondar, porque estamos hablando de las ciudades más antiguas de la humanidad y por lo tanto esas ciudades nos suministran muchísimos datos sobre nuestros antepasados, que es lo mismo que decir que nos suministran muchos datos de quiénes somos actualmente. Eso me decía un oyente en una ocasión, dice, ¿sabes cuál es la batalla más antigua jamás documentada? Digo, ¿cuál? Dice, Kadesh. Digo, hombre, sí, pero Jericó. Claro, y las varias Jericós, igual que pasa con Troyas, hay varias Troyas y varios Mohenjo-Daro, porque la última es donde se han encontrado estos cráneos ahí rebanados un poco por las espadas de los arios, pero anteriormente cuando se empieza a excavar, porque no olvidemos que está muy por debajo del nivel de las aguas fluviales del Indo. Cuando aquello se empieza a excavar y se quite todo el barro y todo el lodo acumulado durante siglos y durante milenios, lo que puede ocurrir ahí es que podemos encontrar 3 o 4 Mohenjo-Daros. Quiero decir que, fíjate, el circuito de murallas de Jericó tiene 12.000 años, casi es el 10.000 antes. Claro, la más antigua. Esa sí que está bien documentada, ¿eh? Eso sí que es antigüedad. Bueno, pues como Mohenjo-Daro en nuestro monográfico Zona Cero. Gracias, Carlos Carrales, gracias, Jesús Callejo. Tomad vuestros títulos de propiedad, una casita en Mohenjo-Daro. ¿Qué te parece, Carlos? Muy bien, para hacer una vía férrea me da para sostenerla durante por lo menos 10 kilómetros. Toma, tú tienes la concesión de la piscina municipal de Mohenjo-Daro, Jesús. O sea, solo falta el agua.